El Hotel Cecil es uno de los más viejos y famosos de la ciudad de Los Ángeles, California. Y desde que abrió sus puertas a finales de los años 20, se ha creado una historia oscura, aterradora y violenta. Y eso ha llevado a muchos a pensar que tiene una maldición que se le conoce como el Hotel de la Muerte. Oscuros personajes del delito, asesinos en serie, gente cansada de la vida y fantasmas malévolos habitan la historia del Hotel Cecil, y que, entre sus paredes, una realidad sórdida y sangrienta se conjuga con la imaginación más desenfrenada. El Gran Hotel Cecil está centralizado en Los Ángeles, California, ubicado en el 640 Sur Main Street. Desde su incepción, debía de haber sido un destino para hombres de negocios y miembros de la alta sociedad. Pero hoy se ha convertido en un elemento clave del folclore de terror de Los Ángeles. Por fuera es un edificio como cualquier otro, pero en su interior han sucedido todo tipo de sucesos extraños y macabros. Y eso le ha ganado una reputación como uno de los lugares más extraños de la ciudad. Este hospedaje es conocido por albergar historias de terribles asesinatos, prostitución, robos, comercio de drogas, suicidios, homicidios, violaciones y hasta fenómenos paranormales atribuidos a espíritus malignos. Han convivido durante décadas con los audaces huéspedes que sobreviven a su maldición. Desde su apertura en 1927, poco antes de la Gran Depresión de los Estados Unidos. La historia del Hotel Cecil se remonta a 1924, construido por el hotelero William Hanner, para crear el hotel de lujo más alto en Los Ángeles, California, como destino para turistas y viajeros de negocio. Diseñado por Lloyd Lester Herrero con un estilo arquitectónico de las bellas artes. El hotel cuenta con 19 pisos y 700 habitaciones. Costó $1 millón y presumió un impactante vestíbulo, o sea, un lobby, hecho de mármol con opulentas escaleras y ventanas tipo vitrales, macetas con palmeras y estatuas de alabastro. Hanner lo transformaría en un hotel de lujo. Sin embargo, apenas 5 años después de ser construido, Estados Unidos se sumergió en la Gran Depresión.
Aunque el Hotel Cecil fue considerado como un lugar elegante durante los años 40, durante las décadas siguientes, el hotel decayó, debido a que el área cercana, conocida como Skid Row, comenzó a poblarse de indigentes. El lugar se transformó en un sitio donde pululaban, sin control, personajes siniestros. La policía no patrullaba la zona más y pronto se convirtió en un auténtico antro de prostitución y drogas. Por los años 40, solía decirse que si no tenías dinero y estabas desesperado, el Hotel Cecil era el sitio adecuado para ir a acabar con todo. También era ideal para cualquier actividad ilícita. Con cientos de habitaciones, cero control y rodeado de tugurios, el Hotel Cecil prometía ser el epicentro de las crónicas policiales sin causar demasiado alboroto. Reputación por muertes y suicidios. A medida que el área en la que se encuentra el Hotel Cecil entraba en decadencia, los suicidios y muertes violentas comenzaron a volverse frecuentes en las instalaciones. 6 suicidios ocurrieron en el Hotel Cecil solo en la década de 1930, probablemente debido a la Gran Depresión. La tendencia de los suicidios continuó durante las siguientes décadas. Eventos horribles ocurrieron detrás de las paredes del Hotel Cecil y sus ocupantes cometieron mucho más fuera de él. El primer suicidio documentado en el hotel se produjo en la tarde del 22 de enero de 1927, cuando Percy Armand Cook, de 52 años de edad, se disparó en la cabeza dentro de su habitación de hotel después de no poder reconciliarse con su esposa e hijo. El periódico Los Angeles Times informó que fue trasladado de urgencia al hospital receptor con una mínima posibilidad de supervivencia. Los registros de defunción revelan que murió esa misma noche. La siguiente muerte reportada ocurrió en 1931, cuando un huésped llamado W.K. Norton murió en su habitación luego de haber ingerido píldoras venenosas. Se dice que había llegado al hotel apenas una semana antes y se había registrado con el nombre de James Willis, de la ciudad de Chicago. En 1937, Grace E. Margot cayó desde el 9º piso. Al caer, su cuerpo se enredó en los cables de las líneas telefónicas y después falleció en el hoy ya destruido hospital George Street Receiving Hospital. La policía no pudo determinar si su muerte fue el resultado de un homicidio o un suicidio. La cifra de suicidios aumentó durante los años 40 y 50. Una de las víctimas más pequeñas del Hotel Cecil fue asesinada en septiembre de 1944. Dorothy Jean Purcell, de tan solo 19 años de edad, estaba hospedada en el Hotel Cecil con su novio Ben Levine, un hombre de 38 años. Purcell, quien aparentemente no sabía que estaba embarazada, fue al cuarto de baño donde dio a luz a un niño. Pensando que el bebé había nacido muerto, lo lanzó por la ventana del hotel. El pequeño cuerpo cayó en el edificio contiguo. Purcell tuvo cargos de asesinato, ya que el doctor Frank R. Webb declaró
que el bebé había nacido vivo, pues sus pulmones estaban llenos de aire. Ya para ese entonces habían sido tantos los suicidios que el edificio se le llamaba informalmente el Suicida, lo que generó rumores de que el Hotel Cecil estaba maldito. La Dalia Negra. El primer asesinato al que se le asocia data del año 1947. Elizabeth Short, también conocida como la Dalia Negra, fue una joven de tan solo 22 años de edad, víctima de un muy publicitado asesinato. Apodada la Dalia Negra, Short fue encontrada gravemente mutilada y su cuerpo cortado en dos, el 15 de enero de 1947 en Landmark Park, un barrio del sur de Los Ángeles. Su asesinato, también sin resolver, ha originado muchas suposiciones y ha servido de inspiración para películas y libros. Se le llama la Dalia Negra porque en los días previos a su muerte se había estrenado la película La Dalia Azul, que trataba de la desaparición de una chica a la que luego encontraron muerta. Además, Elizabeth siempre vestía de negro. Elizabeth Short había llegado a Los Ángeles con 19 años para acercarse a Hollywood y soñaba con ser actriz. Fantaseaba con que alguien del espectáculo la descubriera, pero la muerte la encontró primero. Su cuerpo, vilmente maltratado, fue hallado por una vecina del lugar. Pensó que era un maniquí roto, pero en realidad era su cadáver seccionado en dos. Tenía la cara cortada desde los labios hasta las orejas y le habían mutilado el resto del torso. Su cuerpo estaba tendido de espaldas con sus manos por encima de la cabeza en una extraña posición. La autopsia indicó que tenía marcas por ataduras con una cuerda en muñecas y tobillos. Esto sugería que había estado maniatada y que había sido torturada durante 3 días. Muchos hombres fueron considerados sospechosos, pero por distintos motivos y coartadas, nada pudo comprobarse. La última persona que la vio con vida fue la recepcionista del Hotel Cecil a las 10 de la noche del día 9 de enero, cuando ella dejó el bar, cruzó el lobby y salió a la calle. El sospechoso más llamativo de este caso fue un médico millonario, George Hodel. En 1999, su propio hijo, el investigador privado Steve Hodel, descubrió en el álbum de fotos de su padre la fotografía de una mujer de piel clara y cabello oscuro. No la conocía, pero creyó que se parecía a la Dalia Negra. A partir de ese descubrimiento, Hodel llevó a cabo una larga investigación que lo convenció de que su padre había asesinado a Elizabeth Short. Los suicidios continuaron y además tuvieron consecuencias muy extrañas. En 1962, un hombre llamado George Giannini fue golpeado por una mujer que le cayó del cielo cuando caminaba frente del hotel. Después se descubrió que se trataba de Pauline Otten, una mujer de 27 años, quien se suicidó saltando desde la ventana del 9º piso después de tener una pelea con su esposo. Su caída golpeó a Giannini y ambos murieron al instante. La policía inicialmente pensó que ambos habían cometido suicidio lanzándose juntos por la ventana,
pero luego se determinó que él tenía aún sus zapatos puestos y que si hubiera saltado junto con Pauline, los hubiera perdido durante la caída y no los tuviera aún puestos cuando lo encontraron muerto en la calle. El 4 de junio de 1964 hubo otro homicidio. Goldie Oswood era una operadora telefónica del hotel ya retirada, que continuaba viviendo ahí mismo en el hotel. La mujer de 79 años era muy apreciada por todos los residentes permanentes y uno de sus principales entretenimientos era darle de comer a las palomas. Ese día, Goldie fue encontrada muerta en su habitación. Había sido violada, apuñalada, golpeada y su habitación mostraba rastros de saqueo. Pocas horas después del crimen, un hombre llamado Jacques B. Ellinger fue acusado del asesinato de Goldie porque lo vieron cubierto de sangre deambulando por las calles cercanas al hotel. No hubo demasiado empeño oficial para resolver el caso, y en poco tiempo el acusado fue absuelto. Su asesinato sigue sin resolverse. El huésped bañado en sangre. Entre 1984 y 1985 vivió en el Hotel Cecil uno de los asesinos en serie más peligrosos de California, Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. Más conocido como Richard Ramírez, también conocido con el apodo de The Night Stalker, el acosador nocturno, que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles y luego en la ciudad de San Francisco. Cuentan las crónicas negras que un día Ramírez llegó al hotel bañado en sangre, pero nadie reparó en él. En ese mal ambiente nada llamaba la atención. Un barrio abandonado por la policía y asolado por el crimen era ideal para camuflar las peores intenciones. Ramírez merodeaba y acechaba a sus víctimas en la zona de Skid Row, cercana al hotel. Por eso, había elegido hospedarse allí. Se cree que fue durante su prolongada estadía en el Cecil que cometió gran parte de sus asesinatos y que el alojamiento funcionó como su base de operaciones. El temible personaje se autoproclamaba admirador de Satanás. Se instaló en el piso 14, donde vivían los residentes de periodos largos. Pagaba $14 la noche y mató a 14 personas. Finalmente, Richard Ramírez fue detenido en 1985 gracias a que una de sus víctimas sobrevivió y pudo describirlo. Ramírez fue después condenado en 1989 y murió en el 2013. El mismo año en que Elisa Lam fue hallada muerta dentro del depósito de agua del mismo hotel. Para los arquitectos de leyendas urbanas, Elisa podría haber sido poseída por la mente diabólica de Ramírez, quien la habría conducido hasta su zambullida final. En el 2011, el Hotel Cecil se renombró como Stay on Main, en un intento de escapar su reputación contaminada. Pero el hotel aún atrae a los que buscan emociones fuertes y verdaderos fanáticos del crimen. En el 2013, el Hotel Cecil volvió a ser el foco de atención cuando un video de vigilancia del elevador del hotel
se volvió viral. Un nuevo documental de Netflix llamado The Vanishing at the Cecil Hotel detalla los eventos paranormales de la muerte de la joven llamada Elisa Lam, cuyo cuerpo apareció en un tanque de agua en la terraza del establecimiento después de una conducta extraña en un ascensor. Este documental alimentó la leyenda negra del edificio de 19 pisos del peligroso barrio Skid Row de Los Ángeles. En el video, Elisa Lam oprime sin parar los botones del elevador y entra y sale del mismo varias veces, como si quisiera esconderse de alguien. El video fue filmado poco tiempo antes de su desaparición. Posteriormente, su cuerpo desnudo fue encontrado en uno de los tanques de agua del techo del hotel. Luego de que varios huéspedes se quejaran del sabor extraño y de la baja presión del agua. El hotel fue vendido en el 2014 a un hotelero de Nueva York llamado Richard Bourne por $30 millones, quien afirmó que la compañía va a renovar por completo el interior del hotel, preservando los valores arquitectónicos e históricos del hotel. En febrero del 2017, el hotel cerró sus puertas para iniciar la remodelación total. Hay quienes aseguran que abrirá sus puertas otra vez a mediados del 2021. Ese mismo año se determinó que el gobierno de Los Ángeles conservaría el edificio como parte del patrimonio de la ciudad, como monumento histórico y cultural por ser un típico hotel americano de principios de siglo. Al narrar esta historia, me di cuenta de que durante el tiempo que Richard Ramírez se hospedaba en el Hotel Cecil, yo, tan solo una adolescente, me encantaba ir al centro de Los Ángeles con mi hermana menor después de mis clases y quedarnos ahí toda la tarde en las tiendas, comprando nieve o visitando la biblioteca central, localizada sobre la calle Quinta entre Grand Avenue y Flower Street. Pero nuestra aventura favorita era la de pasearnos frecuentemente por la calle Broadway, entre las calles Quinta y Séptima. La parte de la avenida que pasa por el centro histórico de dicha ciudad forma una zona histórica de cines y teatros. ¿Quién me diría que en mis inadvertidas aventuras por el centro de la ciudad en los años 80, Richard Ramírez quizás se paseaba muy cerca de ahí, pues el Hotel Cecil se ubica en las calles Main Street y Séptima, a tan solo 2 cuadras de donde solía pasearme. Durante las décadas de los 80s y 90s, cuando yo viví en Los Ángeles, puedo declarar que aunque siempre vi este hotel y pasé cerca de él en numerosas ocasiones, nunca me atreví a entrar, ni por curiosidad, ni por admiración, ni por los misteriosos rumores, sino por el barrio tan desagradable en el que se encuentra. Así, el Hotel Cecil se encuentra completamente cerrado y rodeado de un halo de misterio. Como su pasado, su futuro también es misterioso. Una de las leyendas negras sobre este hotel sostiene que no hay habitación que no esté salpicada con sangre. Y los crímenes espantan a algunos, pero atraen a los amantes del morbo. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede dentro de este gran edificio de los 20s? ¿Es solo una mera coincidencia de hechos desgraciados y fortuitos?
¿O los demonios y fantasmas que acarrean sus entrañas pueden darnos un susto mortal? Para averiguarlo, habría que esperar a su reapertura, desafiar al destino y dormir en él. No sé si me aventurara a quedarme una noche en el Hotel Cecil. Intuyo que gran parte de los mortales, incluyéndome a mí misma, no estaríamos dispuestos a hacerlo. ¿Y tú? ¿Te atreverías?